el tema de decir la violencia en la escuela en realidad no nos está diciendo demasiado. Cuando uno trabaja con los docentes y sale la temática de la violencia en la escuela, a veces hemos hecho alguna especie de ejercicio práctico en el cual le repartíamos un papelito y le decíamos que cada uno anotara algún suceso o hecho que hubiera ocurrido en las últimas semanas que consideraran como una forma de violencia. Al juntar los papelitos nos encontramos que era tal la diversidad de situaciones que se podían sí agrupar en distintos temas, pero la realidad es que era una variedad impresionante. Con lo cual, desde ese momento siempre nos referimos a las violencias en la escuela, que lo que uno denomina, como figura ahí en la filmina, la violencia en la escuela, nunca es un concepto unívoco porque es el resultado de múltiples violencias. O sea, la familia entra a la escuela y es una familia violenta y puede no solo estar maltratando a sus propios hijos, sino que maltrata al docente. O la directora es una directora que no escucha y de alguna manera se observa una situación de violencia institucional. Entonces, nunca aparece como un fenómeno puro, tal cosa, nada más. Esto es importante porque nos parece que un tema tan complicado como la violencia en la sociedad, pero en este caso concreto en la escuela, no va a prosperar, porque es muy difícil de abordar, si además lo hacemos desde una sola mirada. Si tomamos lo individual solamente, o si tomamos lo familiar, o si tomamos lo institucional o lo cultural, solo no podemos avanzar. Entonces es acá donde planteamos siempre que los fenómenos sociales son multicausales. No estamos en las ciencias duras ni en la física donde hay una causa y un efecto. ¿Qué nos daban a nosotros en la formación? Mucha pedagogía, mucha didáctica, mucha manera de cómo dar los temas y estos temas que uno podía llegar a encontrar al ir a una escuela no se tocaban. Yo sé que hoy se incluyen estas temáticas en la formación docente. Entiendo también que a veces alguna docente se queje con razón en el sentido de que ahora también tengo que ser asistente social. El tema es cómo hacemos para entender lo que está pasando y ayudarnos entre nosotros. Una docente, un docente, son docentes, no son trabajadores sociales, pero realmente hoy día en estos temas estar señalando líneas de competencia de cada uno es muy complicado. Entre los aspectos que fuimos encontrando, no como novedosos, pero muy presentes en las escuelas y que las docentes los traían, preguntando a veces cómo manejarse, están estos temas que yo puse acá, que por supuesto no agotan los problemas y en el intercambio ustedes pueden decir, bueno, me parece que esto también habría que incluirlo. El tema de las nuevas modalidades de familia. Hasta hace unos años, el panorama de la familia era familia 2 puntos, la familia tipo del INDEC. Mamá, papá y 2 hijos, preferentemente un varón y una mujer. Y esa era la familia sobre la cual uno miraba. Lamentablemente, debemos decir que hoy en la justicia tenemos unos cuantos jueces o abogados que se manejan con esta noción un poquito obsoleta de familia, ¿no? Entonces, cuando aparecen las nuevas formas de familia, arrugan un poco la nariz. Son como nuevas modalidades de familia que están desarrolladas a nivel mundial. Es decir, es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero ya nos da un modelo de chicos que vienen a la escuela con distintas formaciones familiares. Sí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que más allá de la forma que adopte la familia, lo que uno toma en cuenta para definirlo como familia es que cumpla con las funciones de familia. O sea, de cuidado, protección, educación, respeto por el chico, eso es una familia. No importa la forma que tenga. Y puede haber muchas familias perfectamente compuestas con libretita de casamiento y mamá y papá y demás, y de repente tenemos violencia, tenemos abuso, tenemos un montón de cosas. La forma no garantiza el ejercicio de una adecuada función. Esa es la frasecita que me parece que cerraría un poquito este tema. Otro tema que es importante, y que esto ustedes lo deben ver cada rato, es la violencia en la familia. Que esa violencia nos llega a nosotros a través del chico con problemas, de la mujer golpeada, de los casos que vemos y cómo intervenimos. Cuando hablamos de violencia familiar, es pantallazo general para que quede claro, hoy día la violencia familiar incluye todo lo que está acá en el listadito.
La violencia hacia la mujer, que en estos momentos me cuesta mucho mencionarla, dado los sucesos que estamos conociendo a diario. La violencia institucional es un tema que daría para un panel entero, ¿no? La propia institución como generadora de violencia. La institución recibe violencia y ejerce violencia, más o menos según cada institución, los directivos que haya, los docentes, las presiones que reciban de arriba y las presiones que reciban de los chicos y las familias. No es un espacio fácil para estar transitando, pero bueno, es un tema que da para reflexionar de alguna manera para no ser, cualquier institución, más allá de la escuela, no ser reproductoras de la violencia que hay a nivel social. Como que la escuela pueda por lo menos pararse frente a esto. No puede evitar la violencia social que llega, pero tratar de no reproducirla a la propia escuela. Y sí quiero mencionar estas dos formas que aparecieron también y que son un peligro. Las nuevas tecnologías y los riesgos. El ciberacoso, el ciberbullying, la pornografía y la pedofilia. Esto penetra en cualquier lado, por ejemplo, hasta en una clase de computación donde uno no está controlando qué están haciendo con la computadora, se mete en alguna página y en esta situación creo que hay que trabajar mucho en la escuela con los riesgos que esto implica. Y el último punto, bueno, tiene que ver con lo que yo había comentado antes de las buenas y malas prácticas que ocurren en las instituciones y con las cuales tenemos que estar muy alertas. El modelo vincular que la institución muestre hacia afuera, ya sea las docentes con los directivos, las docentes entre sí y demás, es un modelo ejemplificador que puede ser bueno o malo. Porque si la escuela hace determinadas cosas, entonces son válidas y las familias también las toman, como pasa al revés. Entonces, digamos, estamos en una situación complicada. Los docentes podemos hacer mucho, yo sigo convencida que podemos hacer muchísimo para cambiar y al mismo tiempo estamos expuestos a una cantidad de estímulos, exigencias y de problemas que nos superan muchas veces. Y quería cerrar con un par de reflexiones que salieron del trabajo en las escuelas, no de nuestro equipo, fue de trabajar conjuntamente. Venía diciendo, a través de todas estas actividades que hicimos en las escuelas, cuando trabajábamos lo que llamábamos fenómenos violentos, hubo coincidencia en el trabajo de que hay una multiplicidad de causas de estos y que nunca se encontraba como un fenómeno puro de violencia para trabajar. Otro tema compartido fue el peso de la violencia social. Creo que en este momento está muy claro el peso de la violencia social. El peso de la violencia social sobre la educación, la escuela, los docentes, las autoridades, las familias y los niños. Y esto va más allá de lo que uno da siempre como ejemplo, ¿no? Un edificio deteriorado, los elementos pedagógicos que faltan. Vamos, aparte de eso que es una forma de violencia y a veces no se registra porque se naturaliza. Las escuelas siempre estuvieron así, ¿qué estás pidiendo? No es una privada, perdón. La escuela pública tendría que tener la misma ventaja y los mismos elementos que tiene una privada, más todavía. El nivel de docentes, de exigencia sobre los docentes o de presión sobre los docentes es tan fuerte, que lo dije ya hace un rato, que es muy común encontrar en el trabajo con ellos el tema del famoso burnout, del estrés o del agotamiento docente. Llegar a un momento que no se puede continuar con la tarea, que es lo mismo que le pasa a los profesionales que trabajan en terapia intensiva, los profesionales que trabajan con recuperación de personas que fueron abusadas, son tareas de riesgo y tareas que desgastan muchísimo. También esto influye sobre la población infantil, o sea, cuando nosotros encontramos alumnos con problemas en el aprendizaje, problemas en la conducta, violencia hacia los compañeros y demás, están manifestando el efecto de una serie de violencias que están actuando sobre ellos. Es fundamental repensar las funciones de la escuela en contextos difíciles de crisis como los que venimos atravesando. Es importante cambiar la creencia que los niños de sectores desfavorecidos no tienen nada valioso para aportar. La escuela que atiende a estos sectores debe generar altos niveles de aprovechamiento en la tarea escolar cotidiana como forma de paliar las dificultades. Es necesario romper con ciertas lógicas escolares naturalizadas socialmente de éxito y fracaso escolar. La escuela no deja de enseñar cuando asiste, sino que en el marco de la heterogeneidad enseña también cuando asiste. Yo voy a hablar de bullying, acerca de qué hablamos cuando hablamos de bullying.
Años atrás teníamos que explicar de qué se trataba el bullying. Hoy, directamente, he llegado a la definición a partir de diferentes conceptos de lo mismo y diríamos que es acoso u hostigamiento físico o psicológico producido en forma reiterada, en un tiempo prolongado con intención de hacer daño. Están los que dicen que el bullying es una relación de poder, están los que dicen que el bullying no existe como tal, están aquellos que opinan que el bullying tiene que ver con el eje de la culpa que está puesta en el victimario y no en la víctima y no en el victimario. En principio, me gustaría comentarles que es diferente hablar de bullying a hablar de conflictos. Tener conflictos en la escuela es sano, sirve. La vida necesita de conflictos. Los conflictos nos ayudan a pensar si avanzamos, nos detenemos, si reformulamos aquello que pensamos. El intercambio con el otro que no está del todo de acuerdo conmigo me hace salir de la idea estructurada de un pensamiento que traigo y que tal vez no es del todo correcto. Como decía Olga Cosentini, el conflicto es como el agua. Si no existe, provoca sequía en la que nada nuevo nace, pero si existe en demasía, provoca inundación. Voy a pasar al segundo eje, que es nuestra perspectiva de análisis. Y hay una perspectiva de análisis que es sociológica, otra que es psicológica, otra que es neurológica, otra que deviene del derecho, y la última, a la que me abocaré luego, que es la institucional áulica. ¿Por qué tomo los sociológicos? Porque hay autores que nos dicen que el bullying no es nuevo, que además la literatura nos puede dar cuenta que el siglo pasado y el anterior ya se conocían situaciones que no se decían que eran bullying, pero eran muy similares en conductas como las que ahora nosotros nombramos de esa manera. Y que la escuela aparece como la caja de resonancia de eso que está en el afuera y que no hace más que reproducir eso que se ve. Tenemos también aquellos que opinan desde el punto de vista psicológico, que nos dicen que de acuerdo al objeto de estudio que se tome para analizar entre todos los involucrados que aparecen en el bullying, podemos averiguar, saber qué se piensa, qué se siente, por qué, cómo. Tenemos también los aspectos que hacen a las perspectivas de análisis neurológicas. Se ha descubierto, y sobre todo ahora que la neurociencia ofrece mucha más investigación e información acerca de la misma, que muchas conductas que son repetitivas favorecen la satisfacción en el cerebro o en el sistema nervioso, de manera tal que aquello que es una agresión no la siento yo como tal haciéndolo. También tenemos una perspectiva desde el derecho. Están aquellos que dicen que el bullying debería tratarse desde el marco penal, porque ya hay agresión física. En la institucional áulica nos preguntamos, ¿qué se puede hacer en la escuela? Digo en la escuela porque siempre cae la responsabilidad y el compromiso en el docente. Y la realidad es que no es el único, como docente frente al aula, que debería tener la iniciativa o el compromiso o la responsabilidad de solucionar aquello que aparece, sino que debería ser un trabajo conjunto. ¿De qué manera lo veo yo? Primero, para que quede claro, instalado el bullying, el abordaje sí o sí debe ser interdisciplinario. No puede quedar solo en manos de un maestro, no puede quedar solo en manos de un directivo. Tienen que trabajarse desde la psicopedagogía, la psicología, la psiquiatría, los trabajadores sociales, los pedagogos, los abogados, los jueces y todo aquel que pudiera intervenir, que nos pudiera aportar, no solamente desde la teoría, sino desde la práctica y la acción, cuestiones concretas para poder abordarlo. En este caso, la solución. Nosotros, desde hace muchos años, trabajamos un modelo que se llama mediación escolar sin mediadores y nos ha dado buenos resultados trabajar con este modelo. Ahora, cuando no está, cuando, como dije antes, es el producto de una serie de conflictos que fueron creciendo hasta convertirse
en lo que es. Y quiero evitar que suceda eso. ¿Cómo lo puedo prevenir? Primero ofreciendo en la escuela un espacio. ¿Ahora? Un espacio propicio para trabajar la convivencia. Tengo que trabajar puntualmente aquellos aspectos que están vinculados a comunicarme con el otro desde un lugar diferente al que estamos acostumbrados. Tengo que aprender a hacerlo, pero no necesariamente tengo que aprenderlo desde la teoría. Aquellas conductas que no se entrenan pueden ser muy bien teorizadas, pero no por eso se llevan a cabo. Nuestra propuesta es, a partir de la mediación escolar sin mediadores, trabajar con una capacitación permanente. ¿De qué manera? Trabajar con directores, con docentes. Cuando digo directores y docentes, también puedo agregar todos aquellos adultos que están en la escuela y con las instituciones del vecindario. Pero con los directores y docentes, ¿por qué? Porque cuando yo transmito la necesidad y entreno en la posibilidad de conocer diferentes maneras de conducirse para estar seguro que el otro me entiende y que yo lo entiendo al otro y así poder seguir avanzando, voy a poder entonces transmitir y capacitar a mis alumnos. Estos alumnos lo transmiten a otros dentro de la escuela, a las familias y a los colegas. ¿De qué se trata? De que la escuela cumpla el rol para el cual está creada, que se multiplique el impacto en la comunidad y que todos puedan comunicarse de una manera diferente. De esto se trata. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Una vez que yo trabajo con el alumno y con el grupo, y ahí es aquello que yo vine diciendo que tenía que ver con la convivencia en general, una vez que yo trabajo con ellos, juntos definimos cuál va a ser la norma para que esa conducta que se lleva a cabo, se respeta por todos, o por algunos no, pero se decide cuál es la reparación de eso que no se respetó, se convierte en norma. Fíjense que yo empiezo al revés de lo que estamos acostumbrados. No empiezo por la norma. Empiezo a trabajar la conducta, el valor y juntos la decisión de la norma. ¿Y saben por qué? Porque los valores se construyen, pero las normas se respetan. Y se respetan a través de conductas que se llevan a cabo. Y solamente cuando soy partícipe de esa construcción, voy a sentir con mucha mayor ganas, compromiso y responsabilidad el ponerlas en práctica. Otro de los abordajes que hay que tener en cuenta es el eje que tiene que estar puesto según la ocasión y según el tipo de caso que se presenta, en la vergüenza que debería sentir el acosador, no el acosado, por aquello que hace, trabajar la empatía, la reparación, sentir que hizo daño y trabajar con el grupo de niños, si es necesario, que está acorde con el acosador o que se queda callado y no hace nada para defender al acosado. Todo esto en el marco de los contenidos curriculares. ¿Por qué no es un trabajo que se hace aparte? Esto es parte de la vida cotidiana de la escuela, es parte del caminar con el estudiante. Y además nos ayuda a nosotros a poder abordar determinadas situaciones fuera del aula. Me quedan 3 diapositivas y cierro. ¿Por qué trabajar esto que son técnicas y estrategias y entrenarnos en ellas? Porque permiten desarrollar el lenguaje y regular las emociones, fundamental para poder salir de este círculo vicioso que parece ser la violencia y el conflicto y el no saber qué hacer. Las técnicas, porque me permiten transformar los actos de agresión en palabras y en actividades lúdicas para el docente y para el estudiante. ¿Con qué? Con técnicas y estrategias de la comunicación, con habilidades sociales más capacidades socioemocionales que se incluyen en esas técnicas, con cuadernillos y libros que permitan actividades de entrenamiento, con programas de convivencia diseñados por y con los estudiantes. ¿De qué se trata? De una escuela donde se pueda aprender a convivir y se conviva aprendiendo. Muchas gracias.